como veis ahí, en la última cena. Hemos visto el relato del lavatorio de los pies en el entorno de la última cena contado por San Juan Evangelista, y ahora nos acercamos a los otros relatos, los que nos narran Mateo, Marcos, Lucas y también San Pablo, que recoge esa tradición y la introduce en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Los sinópticos, esos 3 evangelios, y San Pablo nos narran la última cena, a diferencia de San Juan, como decíamos antes, en el contexto de la cena pascual. En la cena que los judíos hacían el 14 de Nisan para recordar el paso de Dios por la historia de su pueblo, pues en esa cena Jesús aprovecha para instituir la Eucaristía. Ninguno de estos autores recoge tampoco que en esa cena se cenara cordero, aunque era el plato principal de la cena. Solo nos habla del pan, solo nos habla del vino, no nos hablan del cordero. ¿Por qué? Porque ellos también tienen conciencia de que Jesús es el cordero. Y por tanto, aun cuando no hagan coincidir la hora de la muerte de Jesús con la hora del sacrificio de los corderos en el templo, como hacía San Juan, sí que reconocen en Jesús al cordero inmolado, y por eso no hablan de que cenaran cordero, sino que Jesús toma el pan, toma el vino, como ya sabemos. Por tanto, nos vamos a centrar, podríamos haber elegido cualquiera de ellos, he elegido el de San Mateo porque es el primero. Tenéis ahí los paralelos, porque a lo mejor puede ser un ejercicio entretenido ver cómo lo cuenta cada uno de ellos. Mateo 26, 17, 30 es el que leeremos. Os decía que San Pablo recoge la institución de la Eucaristía en 1 Corintios 11, 21, 23. San Marcos lo hace en el capítulo 14, versículos 17 a 25, y San Lucas en el capítulo 22, 14, 20. Pablo y Lucas son los dos únicos que añaden la invitación de Jesús de hacer esto en conmemoración mía. Mateo y Marcos no lo recogen, Lucas y Pablo sí, lo cual quiere decir que probablemente San Pablo ha recogido la tradición de San Lucas. De hecho, cuando San Pablo escribe sus cartas, habla de Lucas como su médico amigo. Lo cual quiere decir que había un conocimiento mutuo e incluso una amistad. Es importante ese detalle de conmemoración mía. Haced esto recordándome, haciendo memoria de mí. Es lo que llamamos la anamnesis. Los psicólogos en psicología hablan también de hacer ejercicio de anamnesis. Amnesia es no acordarse. Amnesia es para no olvidarse. Para no olvidarse de aquello que ocurrió, hacerlo como memoria mía. No solo como la memoria que tenemos nosotros, cuando abrimos el teléfono, nos metemos en la galería de fotos y hacemos memoria de los viajes que hemos hecho, de las celebraciones con las que hemos estado con los amigos. La Eucaristía no es ver un álbum de fotos, no es recordar algo que ocurrió, sino que es hacer presente en el hoy de la Iglesia aquello que aconteció y que no queremos olvidar por nada del mundo. Haced esto en conmemoración mía. Entramos en el texto. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis. En la traducción anterior, he cogido la traducción de la Conferencia Episcopal, la última que se ha hecho, que es la que utilizamos ahora en la liturgia. Pero en la traducción anterior se decía a casa de fulano, es decir, en el griego
lo que está diciendo es eso, sí, ir a casa de fulanito, es decir, de ese que vosotros sabéis. Entonces, ahora en vez de utilizar el término fulano, pues lo han puesto de una manera más correcta, más imparcial. Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle, el maestro dice, una vez más el tema, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Si os dais cuenta, hay salto del versículo 20 al 26. Del 21 al 25 es la predicción de la negación de la traición de Judas. Uno de vosotros me va a entregar, ¿seré yo acaso maestro? El que unta el pan en el mismo plato que yo, ese me entregará. Esos son los versículos que he omitido porque no vamos a hablar de la traición, sino que vamos a hablar de la institución de la Eucaristía, pero cuando luego releáis los textos encontraréis esos versículos en medio. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, lo siento, pero en la Biblia pone por muchos, para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Si os dais cuenta, cuando nosotros celebramos la Eucaristía y muchas veces decimos las palabras de la consagración, ¿verdad? No está del todo bien dicho, porque toda la plegaria eucarística es una plegaria consacratoria. Es decir, lo que deberíamos decir son las palabras del memorial, que forman parte de esa gran plegaria eucarística, que es la plegaria de consagración. Recogemos los 4 verbos que aparecen en el texto. Tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Son los 4 momentos de la liturgia eucarística. Es decir, una vez acabada en la misa la liturgia de la palabra, comienza lo que llamamos la liturgia eucarística, que iría desde la presentación de las ofrendas hasta la comunión. Y que los 4 momentos que tiene son los 4 verbos que se utilizan. Tomó pan, presentación de las ofrendas. Dio gracias, plegaria eucarística. Sabemos que la palabra Eucaristía significa acción de gracias, dar gracias. Tomó el pan, dio gracias, lo partió, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y el sacerdote en ese momento parte la sagrada forma. Lo partió y se lo dio, rito de comunión. Los 4 ritos o las 4 partes del rito eucarístico serían las que hacen relación a los 4 verbos del relato bíblico. Cada uno de los 4 verbos tiene una profundidad enorme. Vamos a hablar de lo esencial. Pero me parece que es interesante que nos paremos en ese lo partió. Es decir, después de dar gracias, después de la plegaria eucarística, de la plegaria de acción de gracias, lo partió. Porque en nuestra liturgia del rito latino, esa fracción del pan se queda demasiado inadvertida. Sobre todo porque hemos colocado el rito de la paz junto
a ese momento. Y quizá ese momento del rito de la paz oscurece el momento de la fracción del pan. Yo tengo un sacerdote amigo muy gracioso que dice que el rito de la paz es como el recreo de la misa. La pandemia, que nos ha llevado a ser mucho más escuetos en el rito de la paz, para algo ha venido bien, que es para no desbordarnos de alegría en ese momento y poder poner nuestra mirada en lo realmente importante, que es la fracción del pan. Para las primeras comunidades cristianas, la fracción del pan era tan importante que cuando los Hechos de los Apóstoles hablan de la celebración de la Eucaristía, le llaman la fracción del pan. Para ellos lo importante no son las palabras del memorial, no son las palabras que dijo Jesús, y mira que son importantes. Lo importante, que es lo que define el todo, es la fracción del pan. ¿Por qué? Porque ese pan partido es el cuerpo roto de nuestro Señor. No nos comemos el pan entero, nos lo comemos partido, porque el cuerpo de Cristo ha sido roto en la cruz, partido en la cruz, para nuestra salvación. De la misma manera que Cristo se deja partir por la mitad, por la lanza del soldado, para que salga hasta la última gota de sangre de él, así en la Eucaristía nosotros nos hacemos uno con Cristo, roto, despedazado, roto en pedazos para nuestra salvación. Y por eso tenemos que buscarnos la manera de ensalzar ese momento de la fracción del pan. ¿Y cómo lo ensalzamos? Diciendo: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es el Cordero roto, el Cordero sacrificado, el Cordero matado en un altar para que nosotros tengamos vida, para que nosotros vivamos esa nueva Pascua del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Por tanto, la fracción del pan es tan importante como al menos las palabras, las mal llamadas palabras de la consagración. He puesto el texto más largo porque así no me despisto en más explicaciones. En la Eucaristía, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos la síntesis de todos los banquetes que Jesús ha celebrado a lo largo de su vida. Digamos que la última cena es la síntesis, el resumen, la recopilación de todo lo vivido en los acontecimientos de la vida de Jesús en torno a los banquetes. Por eso me parecía tan sugerente la idea de recorrer los banquetes de Jesús en nuestros ejercicios, porque en definitiva todos esos banquetes nos van encaminando hacia la Pascua, que es lo que vamos a celebrar al final de nuestra Cuaresma. Por tanto, nos sentamos a la mesa con Jesús. Reproducimos en nuestra alma ese último banquete. La mesa de Jesús es lugar de intimidad y comunión. ¿Cuántas veces a lo largo de estos días hemos hablado del banquete de comunión, del banquete que engendra amistad, del banquete que crea sinodalidad, que nos une, que nos hace caminar juntos? Es lugar de intimidad y comunión. Allí se reúnen los amigos del Señor y reclinan la cabeza sobre su pecho. Me parece una imagen preciosa, la del discípulo amado, el más pequeño de los discípulos, San Juan, que cuando quiere expresar de una manera sencilla su vinculación con Cristo, reclina la cabeza en el pecho del Señor. La siguiente escena en la que nos encontraremos con Juan, ¿cuál será? Acompañando a María a los pies de la cruz. Luego citaré a Orígenes, que une esos dos momentos, porque son los momentos más íntimos,
y más fundantes de la condición de la identidad del discípulo. Allí, en la mesa del Señor, ponemos delante de Él nuestras vidas desgastadas, como el perfume más caro. Allí acudimos con la túnica de hijos y el anillo de potestad. La mesa es lugar de fiesta por el perdón, porque el Padre ha acogido perdonando al Hijo pródigo, se celebra un banquete. Pues el banquete de Jesús es la mesa de todos los hijos pródigos del Señor. Allí se acoge también al peregrino, al pobre. Por eso conviene el último puesto. Allí se revela el Señor y nos da su Espíritu. Se nos mostrará resucitado y nosotros le reconoceremos al partir el pan. Las apariciones más importantes del resucitado son en la sala del cenáculo, donde han celebrado la última cena, donde están encerrados por miedo a los judíos, donde el Señor se mostrará, donde el Señor les transmitirá su Espíritu y les enviará a su misión. Allí se hace la comunión. Jesús se da y nosotros nos daremos como alimento para nuestros hermanos. El cuarto verbo es se lo dio. Y como se lo dio, cuando el sacerdote nos da el cuerpo de Cristo, nosotros ¿qué respondemos? Amén. ¿Qué significa? Así sea, tururú. Así sea no me compromete. Así sea, vale, así es. Pero así significa que pongo todo lo que soy en el reconocimiento de ese Cristo que se me da. Esto es fundamental. Vuelvo atrás en el Evangelio. Algunos ya me habéis oído esta anécdota. ¿Sabéis quién es el predicador de la casa pontificia? El padre Raniero Cantalamessa. Él dio unos famosos ejercicios en los santos lugares. Y hablando de la Virgen María en Nazaret, les decía a los ejercitantes, ¿qué dijo la Virgen cuando se le apareció el ángel? Y entonces los ejercitantes, como vosotros, respondieron, hágase en mí según tu palabra. Y el padre Raniero dijo, no. La Virgen no sabía español ni italiano. Y entonces algún chulo dijo, fiat, que es el hágase en latín, ¿verdad? No, la Virgen no sabía latín. María hablaba arameo y hebreo, y por tanto María dijo amén. Decir amén es decir lo mismo que dijo la Virgen María. Mira, no entiendo nada, pero cuenta conmigo. El cuerpo de Cristo. No entiendo que eso pueda ser el cuerpo de Cristo, pero cuenta conmigo. Cuenta conmigo no solo para alimentarme de Él, cuenta conmigo para ser Él. Cuando yo entro en comunión con Cristo, soy Cristo. Y por tanto, su cuerpo partido es mi cuerpo partido. Y decir amén a esto significa comprometerte a dar la vida por Él. Eso significa decir amén. Así sea, de eso nada. Eso no es serio. Amén significa, cuenta conmigo hasta el final. Hágase en mí lo que tú digas. Señor, daré la vida por ti. Eso dice Santo Tomás, ¿verdad?
daré la vida por ti. ¿Sabéis por qué no estaba en el cenáculo el día de la resurrección? Porque estaba buscando la manera de dar la vida por Cristo. Es una imagen preciosa de los padres de la Iglesia. ¿Por qué Tomás no estaba? Porque es el único que había dicho daré la vida por ti. Y estaba en las calles buscando a los romanos para que también a él le crucificaran. Y como no los encontró, porque ya la había dado Cristo por él, volvió al cenáculo. Y le dijeron, si has resucitado, daré la vida por ti. Quiero ser como tú. Jesús se da y nosotros nos daremos como alimento para nuestros hermanos. La mesa del Señor es también, decíamos, la mesa de la intimidad en la comunión. La mesa del Señor es también la mesa del envío. Venimos cansados del camino, nos sentamos a la mesa, recibimos el cuerpo de Cristo y Él nos dice, como dice a los discípulos en Getsemaní, levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. ¿Recordáis? Fijaos que tan solo en 3 ocasiones en el Evangelio aparece que Jesús se lleva aparte a Pedro, Santiago y Juan. ¿Recordáis las 3? Primero, la resurrección de la hija de Jairo. Segundo, en la transfiguración. Y tercero, en Getsemaní. En las 3 ocasiones hay alguien que se amodorra, que se duerme, que parece que está mortecino. Y en las 3 ocasiones aparece el verbo levantarse, ponerse en camino. Pero levantarse, ya lo hemos dicho estos días, no es solo ponerse en camino. ¿Qué significa levantarse? Ponerse de pie para orar. Oremos y nos levantamos. Recibir el cuerpo de Cristo es señal de envío y señal de oración. Porque el camino misionero se hace de pie, por eso los judíos se ponen de pie, porque van a empezar un camino, ¿verdad? Decíamos cuando hablábamos del Éxodo. Y también nosotros nos ponemos en pie para orar y para empezar a caminar por los caminos que el Señor nos vaya marcando. Venimos del camino de nuestra vida, venimos con nuestra mochila de experiencias y de cansancio de toda nuestra vida de creyentes. Nos sentamos a la mesa de Cristo y Él nos dice, levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Aún no ha llegado el momento del banquete del reino. Hemos de pasar al otro lado de la frontera de la hermana muerte, en el que nos sentaremos definitivamente con Jesús. Todavía hemos de pasar por la cruz para llegar a la gloria. Cuando Jesús celebra la última cena y dice a los discípulos, vámonos, es vámonos hacia la cruz, hacia la entrega. Y por eso, decía Orígenes, como os decía antes, no se puede ser discípulo de Jesús sin haber reclinado la cabeza en su pecho y sin haber acogido a su madre en nuestra casa al pie de la cruz. Desde aquel momento la recibió en su casa. Fijaos que, aunque utilizo la Biblia nueva esa traducción no me gusta tanto, porque trata de explicar demasiado y al final no entendemos. Dice, la recibió como algo suyo. O sea, como si fuera de su familia, la recibió en su casa. Pero yo creo que la expresión esa, la recibió en su casa, nos vale. No se puede ser discípulo de Jesús sin reclinar la cabeza en su pecho, es decir, sin entrar en la íntima comunión con Él y sin estar con Él y con la Madre al pie de la cruz, acogiéndola en nuestra casa. Hacer esto no es simplemente reunirnos a repetir un rito. Hablábamos de esto estos días atrás, ¿verdad? Hacer esto es permitir a Jesús utilizar nuestra vida para que Él siga haciendo
lo que hizo con la suya, cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Hacer esto es vivir la existencia radicalizada en el amor que entrega la vida al servicio de los hermanos. Por eso, la cena continuará en el Evangelio de San Juan con el discurso de despedida. Frase central, quizá la única que nos acordamos del discurso de despedida de Jesús. Este es mi testamento, este es el único mandamiento que os dejo. En esto conocerán que sois discípulos míos, en que os amáis como yo os he amado. Yo os invito a que centremos esta tarde en estos relatos de la Eucaristía. Vamos a tener la oportunidad de tener dos momentos, uno si queréis más de lectura bíblica y un segundo momento cuando hagamos la exposición del Santísimo a las 7 menos cuarto para centrar la mirada en esa custodia y decirle: Señor, yo de mayor quiero ser como tú. Ya somos mayores, pues queremos ser como Él. Quiero ser Eucaristía. Quiero ser acción de gracias permanente. Quiero dejar de quejarme y solo dar gracias. Quiero ser como tú, entregado hasta el final. Cada día que me concedes de propina en mi existencia es la oportunidad que tú me das para darme. Quiero darme como tú. Quiero entregarme como tú. Quiero partirme como tú. Porque así soy feliz. Porque así puedo descansar mi cabeza en tu pecho. Porque así puedo recibir a María en mi casa. Quiero hacer esto en memoria tuya. Quiero vivir en ti para ser como tú